Este es el video número 2 de la clase de hoy, domingo 1 de agosto de 2021, de la materia Contratos Mercantiles, impartido a los jóvenes del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría del sistema semi-escolarizado. Vamos a continuar, ya vimos lo que es el contrato de seguro, también la explicación del video. Vamos a pasar por los contratos de garantía. Bueno, en economía, una garantía es un documento que sirve para cuando un producto tiene fallas en su programación o en su materia. Puede ser reemplazado por otro mismo producto nuevo. Tienen un tiempo límite de meses o años que al ser cumplido, la garantía se hace efectiva. Las garantías son muy importantes para los consumidores. Permiten tener la certeza de que en caso de vicios o defectos que afecten el correcto funcionamiento del producto, los responsables se harán cargo de su reparación para que el producto vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso. Son responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal los productores, importadores, distribuidores y vendedores del producto. En caso de que el producto deba trasladarse a fábrica o taller para su reparación, los gastos del flete y seguro o cualquier otro que demande el transporte quedan a cargo del responsable de la garantía. Bueno, salvo que esté expresamente previsto en la garantía, en caso de desperfecto, no corresponde exigir el cambio del producto por uno nuevo. La obligación del proveedor es reparar la cosa y dejarla en perfecto estado de funcionamiento. Esto es lo que se refiere a la cuestión de la garantía tal y como la conocemos. Pero al hablar de garantía legal, nos tenemos que ir a la cuestión del derecho y a lo que son la figura de los contratos de garantía. Tal como dice este autor Cremares, en el tráfico internacional ha surgido en los últimos años también el que se denomina el contrato de garantía, distanciándose cada vez más de las disposiciones legislativas de los derechos internos sobre el contrato de fianza. Con especial crudeza se plantea el tema en torno a la llamada garantía primera solicitud, en la que resulta la abstracción de los compromisos del garante frente al beneficiario con absoluta y total independencia de la relación que pudiera unir, por un lado, al garante y al ordenante y sobre todo al beneficiario frente al ordenante. Eso estamos hablando del contrato de garantía. Pero si nosotros nos ponemos a revisar en materia jurídica, podemos ver que los contratos de garantía, partiendo del concepto de garantías reales, son garantías que se constituyen sobre alguna cosa, podemos mencionar lo siguiente. Comenzaremos definiendo el término garantía desde el punto de vista jurídico, como la seguridad que se ofrece a una persona para el cumplimiento de una obligación, ya sea mediante una tercera persona, de la garantía personal, como es el caso de la fianza, o ya sea mediante una cosa o bien determinado, de la garantía real, que puede ser sobre un bien mueble o un bien inmueble. Podríamos tener aquí el contrato de prenda o el contrato de hipoteca. En base de esto entendemos como garantías reales aquellas con las cuales se asegura el pago de la obligación principal con uno o varios bienes que pueden ser del deudor o de un tercero. En la garantía real, el acreedor tiene un derecho de preferencia sobre el bien o bienes afectados para el cumplimiento de una obligación principal. En la garantía real no hay patrimonio afectado. Lo que hay son bienes específicos afectados sobre los cuales el acreedor tiene ventajas con respecto a otros acreedores del deudor.
Las garantías, por su parte, son accesorias según su existencia y dependen de una obligación principal. Por lo tanto, como accesorias que son, siguen la suerte de una obligación principal. Las garantías reales aumentan el poder de agresión del acreedor insatisfecho. Por una parte, el acreedor garantizado, gracias a su derecho de preferencia, escapa a la ley de concurso con todos los acreedores y por otra parte, en virtud de su derecho de persecución, puede ejecutar el bien aunque no se encuentre en el patrimonio del deudor. En las garantías reales se afecta el cumplimiento de la obligación de un bien determinado, sea mueble o inmueble, en virtud de lo cual se otorga al acreedor el derecho de perseguir ese bien en manos de los terceros en que se encuentra. Bueno, los efectos de las garantías reales. El efecto fundamental de las garantías reales es el de transformar a los acreedores garantizados en acreedores preferenciales. Los contratos de garantía se dividen en tres contratos accesorios principalmente, que es el de hipoteca, el de la de prenda y el contrato de fianza. Vamos a ver a continuación un video que explica sobre estos contratos de garantía. Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestras clases de Derecho Privado 2 o de Derecho Comercial 1. En esta ocasión vamos a tratar un tema referido a los contratos de garantía, como lo están viendo en pantalla. Vamos a referirnos a estos contratos, o esta serie de contratos accesorios, porque tienen por objeto asegurar el cumplimiento de otro contrato, garantizar, asegurar otro contrato paralelo a este, una fianza, un aval, como siempre llamamos comúnmente, una simple garantía. Entonces, lo primero para hablar de estos contratos de garantía, tenemos que estudiar el patrimonio de las personas. Sí, ese patrimonio que ustedes ven en contabilidad o en otras asignaturas, vamos a tratar de analizar su función, su utilidad. ¿Para qué sirve el patrimonio? Muy sencillo. Veremos y lo adelantamos que es la garantía de todos los acreedores. Y esto de ser garantía significa asegurar el cumplimiento de otro contrato. Entonces, vamos a comenzar el análisis y como ustedes ven en pantalla, estudiamos el patrimonio. No es aquí el momento de descomponer las cuentas que integran lo que llamamos patrimonio o de hablar de un concepto del mismo, sino simplemente su función. El patrimonio de todas las personas es la garantía de sus acreedores. ¿Y por qué le decimos garantía común? Porque es la garantía de todos los acreedores, no este o aquel. Como ustedes están viendo en pantalla, además, el patrimonio
consiste en un atributo de la personalidad. Lo tenemos todos, no importa si somos indigentes o si tenemos más o menos bienes. Es un atributo de todas las personas. Y como ven en pantalla, incluye también bienes presentes y bienes futuros. Es decir, incluye los créditos, incluye los bienes que aún hoy no están en nuestro poder, pero que en algún momento van a estar. Ese es el conjunto de bienes. Y cuando hablamos de conjunto de bienes, queremos referirnos a las cosas materiales y a aquellas que son incorpóreas, a las inmateriales, es decir, a los derechos, a los créditos. Entonces, para estudiar los contratos de garantía, tenemos que saber que la garantía de todos los acreedores está dada por el patrimonio. Y, por supuesto, que la ley, el Código Civil y Comercial declara excluidos algunos bienes que forman parte del patrimonio, excluidos de la garantía. No todos los bienes del patrimonio están afectados a los acreedores, a la garantía. Por ejemplo, las ropas y los muebles de uso indispensable, nuestra cama, nuestra mesa de luz, la vestimenta, están excluidas de la garantía. No pueden percibir con ello los acreedores. También los instrumentos para ejercer la profesión. Los acreedores no pueden despojarnos de nuestra computadora, si somos abogados, contadores, o de los enseres fundamentales o instalaciones para ejercer una profesión liberal. Los sepulcros también están excluidos de la garantía, pero no del patrimonio, más sí de la garantía de los acreedores, porque están reservados a los deudos y a una, digamos, relación sentimental de las personas. Los bienes afectados a alguna religión están excluidos de la garantía. Las indemnizaciones, es decir, la suma de dinero que usted pueda percibir por algún daño moral, material, derivado de lesiones psicofísicas. Los créditos por alimentos, por ejemplo, los que recibe una persona para mantener su prole, sus hijos menores, están incluidos de la garantía de los bienes que forman parte de los acreedores. Cuando hablamos nosotros de ese patrimonio, que volvamos atrás, queremos hablar de un concepto garantía común de los acreedores. Esto no siempre fue así. En los albores de la humanidad, y si ustedes quieren, podemos situarnos en las épocas del derecho romano, la persona garantizaba sus deudas con su propia vida. Entonces, era posible que el acreedor llegase a utilizar como esclavo al deudor que no pagaba sus cuentas, o inclusive hasta podía sacrificarlo, matarlo. Era el famoso noxum que tenían las personas con el crédito, con la deuda que contraían. Esto, por supuesto, ha cambiado con el correr del tiempo y hoy no existe prisión por deudas, salvo que se tratare de una estafa. Hoy la garantía de los acreedores, como hemos expuesto, son los propios bienes, salvo o excepto los que ustedes ven en pantalla y que hemos analizado hace unos minutos. Muy bien. A partir de estos bienes, el acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor ante el no pago del crédito por parte del deudor. Esto es lo que llamamos garantía. Y la palabra acreedor, en algún momento nos tenemos que sentar a pensar qué significa. El acreedor es el que cree, el que espera, el que confía, porque acreedor deriva de la voz credere, confiar, esperar. ¿Y qué es lo que espera el acreedor? Que el deudor le pague el adelanto de dinero, un crédito que le ha efectuado, una espera, en fin. Si el deudor no le paga, ¿sí? Entonces el acreedor tiene los bienes del deudor para cobrarse, por la cual va a exigir la venta judicial de estos bienes del deudor. Pero cuidado, porque puede haber varios acreedores en un mismo deudor. ¿Y quién va a llevarse el bien? Los acreedores que han sido diligentes, que han llegado primero a trabar el embargo. Como ustedes recordarán, el embargo es la garantía forzosa
que se obtiene a través de una declaración de juicio. Entonces la prioridad la tiene el acreedor, el primer embargante. ¿Puede haber varios acreedores que traben embargo sobre el mismo bien? Por supuesto que sí, pero va a cobrar de la subasta, es decir, de la venta judicial, aquel acreedor que embargó primero. Y si queda remanente, le corresponderá al segundo, y así al tercero, cuarto, sucesivamente. Bien, ahora, luego de haber analizado el patrimonio, vamos a entrar directamente a estudiar las herramientas de las garantías. Es decir, ¿cómo asegura una persona el cumplimiento de una obligación? ¿Cómo se asegura el acreedor que su deudor le va a pagar? Y como ustedes están viendo en pantalla, en primer lugar veremos las vías de hecho. Vías de hecho autorizadas por el Código Civil y Comercial de la Nación, y que se llama, esta vía de hecho, derecho de retención. Y como ustedes lo están viendo, lo tenemos en los artículos 2587 al 2593 para que podamos leerlos y razonar estas vías de hecho. Después, en las vías jurídicas, tenemos vías unilaterales, que aquí vamos a estudiar la garantía unilateral propiamente dicha, que la van a encontrar en los artículos 1810 1814, y el aval. El aval lo vamos a estudiar en unas próximas clases cuando estudiemos los títulos de crédito, pero desde ya estamos sentados que está en el decreto ley 5965 del año 63. Después tenemos vías de garantía contractuales, como por ejemplo la fianza, que la vamos a analizar en un rato, y el fideicomiso de garantía. La fianza, ustedes la van a tener entre los artículos 1574 y 1598, como están viendo en pantalla. El fideicomiso de garantía en el artículo 1680, que va a estar dentro del contrato de fideicomiso que estudiaremos próximas clases. Y después tenemos garantías constituidas o concebidas como derechos reales. Y aquí tenemos la prenda, la hipoteca, la anticresis. Todos estos conceptos vamos a analizar a continuación. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el cuadro que les presento de las garantías. Fíjense ustedes, garantías que significan, como dijimos, herramientas para asegurar el cumplimiento de una obligación, para permitir que el deudor pueda satisfacer el pago comprometido al acreedor. Y como ustedes ven, tenemos las vías de hecho, derecho de retención. En las vías de derecho clasificamos unilaterales, contractuales o derechos reales. Dentro de las vías de derecho unilaterales tenemos la garantía unilateral propiamente dicha, el aval, y entre las garantías contractuales tenemos la fianza y el fideicomiso de garantía. Posteriormente, en los derechos reales ubicamos la hipoteca, la anticresis y la prenda. La prenda, que la vamos a estudiar, prenda común o con desplazamiento, y luego estudiaremos la prenda con registro. Entonces, el cuadro lo vamos viendo, va a ser nuestro mapa conceptual de los próximos lineamientos que vamos a estudiar. Primero tenemos que comenzar a estudiar, de acuerdo al mapa que ustedes vieron, por las vías de hecho. Las vías de hecho que, paradójicamente, el Código Civil lo llama derecho de retención. ¿Y por qué se llama vías de hecho? Porque está ejercida directamente por la mano del hombre, porque no necesita acudir a pedir a ningún juez su reconocimiento en este derecho de retención. ¿Qué es el derecho de retención? Como ustedes ven en pantalla, en la conservación de una cosa que pertenece al deudor en poder del acreedor. Y esta cosa que queda en poder del acreedor, el acreedor debió restituirle al deudor hasta, y la va a retener hasta el pago de lo que el deudor esté debiendo en razón de la cosa. ¿Cómo es esto? Vamos a poner unos ejemplos para entender el derecho de retención. Si usted lleva su auto al mecánico, el mecánico tiene la obligación de repararlo y devolverlo. Usted tiene la obligación de pagarle la reparación. Si usted no le paga, usted va a ser el deudor y el mecánico tiene el derecho de retenerlo al auto, retenerlo, conservarlo, no usarlo, porque no le está permitido el uso, pero puede retenerlo hasta tanto usted le pague el arreglo. Por eso decimos conservación de la cosa en poder del acreedor,
que debería restituirle al deudor si es que le paga, pero la retiene hasta el pago de él. Desde luego, la obligación nace de la misma cosa. Por ejemplo, cuando yo llevo ropa al lavadero, otro de los tantos ejemplos. Yo, si no pago el servicio de lavado y de planchado, el lavadero tiene el derecho de retenerme los dos efectos hasta tanto le pague la deuda, surgen de la misma cosa. Ese es el derecho de retención. Nace del acreedor, no hay que pedirle a ningún juez, no hay que mandar ninguna carta o documento, por eso se llama vías de hecho. Fíjense ustedes lo que les pongo en pantalla, no requiere ninguna autorización judicial, ni manifestación previa del tenedor. El juez puede sí autorizar que se sustituya la garantía. Por ejemplo, si usted es deudor y necesita el auto que le dio al mecánico, puede usted como deudor pedirle al juez que el acreedor utilice otro medio de garantía, para lo cual usted tendrá que ofrecer otra cosa en reemplazo. Pero este derecho de retención no necesita mayores declaraciones ni reconocimiento. Ahora bien, el acreedor no puede usar la cosa. Pensemos en el mecánico que me retiene el auto hasta que yo no le pague el arreglo. El mecánico no me puede usar la cosa, salvo pacto en contra. Debe conservarla la cosa y debe realizar las mejoras que estime pertinente, pero van a ser a costa del deudor las mejoras, como por ejemplo, si el auto amanece en la calle, puede el mecánico proveer un depósito, pero estos gastos van a ser a cuenta del deudor. Anteriormente, cuando recibe el pago, el acreedor, el deudor, es decir, cuando le paguemos al mecánico, el mecánico tendrá que restituir las cosas y rendirnos cuentas de los gastos que hubiera realizado sobre las cosas. Entre las atribuciones, por supuesto, el acreedor tiene derecho a percibir un canon por el depósito. Nadie va a ejercer un derecho de retención gratuito. ¿Cómo? Es muy fácil entonces de darle al mecánico 15, un año, tiempo que fuese, y después yo voy a buscar el auto cuando quiero. No, no, no. Bien, hago tu servicio, me devuelves el auto, pero hay una cuota o canon por el depósito. También está autorizado el acreedor a percibir los frutos. Vamos ahora, dentro de las guías jurídicas o de las de derecho, hemos analizado ya el derecho de retención, a las garantías unilaterales, porque son los primeros medios. Acuérdense, en el cuadro lo tienen, garantías unilaterales y después las bilaterales que son contractuales. Estas garantías unilaterales están previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación, constituyen, como su nombre lo indica, la declaración de una sola persona, la declaración unilateral de voluntad. ¿Y qué va a decir esta sola persona? Que viene por este acto a garantizar el cumplimiento de obligaciones de otros y se obliga a pagarles. Es como si usted vendría en algún momento a decir, yo salgo de garante de la obligación de fulanito de tal. Es la declaración de una sola persona, por la cual asegura el cumplimiento de la obligación de otro y se obliga a pagar una obligación de otra persona. Por supuesto que estas garantías unilaterales, nueva incorporación del Código Civil y Comercial, se van a constituir formalmente con instrumento público o privado, no puede ser verbalmente. Y esta garantía unilateral no puede arrepentirse. La garantía unilateral es irrevocable. Ahora, estas garantías unilaterales propiamente dichas, ¿quiénes las pueden emitir? ¿Quiénes pueden ser los garantes? Las personas públicas, las personas jurídicas privadas, como por ejemplo las sociedades, entidades financieras y compañías de seguro, que también, ¿no es cierto?, pueden utilizarla exportadores e importadores. Es decir, no está destinada para las personas humanas, solo personas jurídicas públicas, personas jurídicas privadas, entidades financieras, compañías de seguros, importadores y exportadores. Vamos a otra garantía unilateral, distinta a la que acabamos de ver, el aval. El aval lo vamos a estudiar en el título de crédito dentro de algunas clases. Está previsto en el Decreto Ley 5965 del año 63. ¿Y qué es el aval? Es un acto unilateral, por supuesto, porque estamos en el género, pero de naturaleza cambiaria. Es decir, está inserto, como ustedes ven en pantalla, en un título de crédito. ¿Cuáles son los títulos de crédito? Una letra de cambio,
un pagaré o un cheque. El aval se materializa a través de una firma. Viene una sola persona y pone y estampa la firma en un cheque, por ejemplo, un pagaré o en una letra, perdón, y dice, vengo a asegurar el cumplimiento de la obligación del aval. Y ese aval, entonces, lo podríamos definir como un acto unilateral, cual cualquier persona, como ven en pantalla, humana o jurídica, denominado el avalista, es el garante, que puede participar como obligado en el título, bien ser un tercero, cheque, por ejemplo, inserta su firma. ¿Para qué? Para garantizar con todo su patrimonio el pago de algún sujeto que participa en el título de crédito. Y el avalista puede garantizar todo el importe o bien una parte del importe. Esto es lo que llamamos el aval. Ahora vamos a entrar, sin perder más tiempo, en las garantías contractuales. Estas garantías son concebidas como, su nombre lo indica, un contrato. Es decir, aquí necesitamos la voluntad de dos personas. ¿Cuáles? Acreedor y deudor. Pero siempre recuerden que el contrato de garantía, ¿no es cierto?, sirve para apoyar, para garantizar el cumplimiento de otro contrato. Y aquí vamos a estudiar dos. El contrato de fianza, por un lado, está previsto en el artículo 1574 y 1598, que es el más importante, y una variante del contrato de fideicomiso, el fideicomiso de garantía. Vamos pues entonces al contrato de fianza. Este contrato de fianza es el que llamamos nosotros comúnmente la solicitud de un garante, cuando usted va a comprar cualquier producto, una moto o un electrodoméstico. Y vamos a analizar principalmente cuatro aspectos como ustedes ven. Concepto del contrato de fianza y partes. Obligaciones de las partes, la clasificación del contrato y la extinción del contrato. Pautas estas que nosotros ya la vimos dibujadas y diseñadas en la parte general de los contratos. ¿Qué decir del concepto de fianza? Diremos que la fianza es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada fiador o fiadora se obliga accesoriamente, ¿por qué accesoriamente? Porque falta el contrato principal, se obliga por otra persona que se llama deudora o afianzada a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Es como si usted va a una casa de compra-venta de moto a comprar una moto. Usted va a celebrar con el dueño de la casa de la moto un contrato de compra-venta. Pero allí te van a decir que si usted compra a crédito, necesita un garante. Voy a aparecer yo como fiador, a manera de ejemplo, y voy a celebrar un contrato con el acreedor. Es decir, aquí va a haber dos partes en el contrato de la fianza. Cuidado, es el fiador y el acreedor, porque el deudor no es parte de la fianza. El deudor es parte del contrato principal, en el ejemplo, compraventa de la moto. Pero el fiador, el garante, cuando aparece, aparece a contratar con el acreedor, con el dueño de la casa de comercio. ¿Qué van a contratar? El fiador se va a obligar a que en caso de que el afianzado o deudor no pagase el importe, el fiador, con todo su patrimonio, se va a hacer cargo de la deuda. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuando nosotros firmemos una obligación garantizando la deuda de un amigo o de un pariente. ¿Cómo clasificamos el contrato? Atención aquí, porque el contrato de fianza es unilateral. No hacen hacer obligaciones para las dos partes, solo para una parte, es decir, para el fiador, porque se juntan en el contrato fiador y acreedor, y solamente está obligado el garante, fiador. ¿Obligado a qué? A pagar la deuda del deudor cuando este último no. Consensual, porque no necesita la entrega de ninguna cosa, se perfecciona por el solo consensus, por el consentimiento. Es gratuito, porque el fiador se obliga porque quiere, porque debe tener algún tipo de relación con el deudor, pero el acreedor no tiene que pagarle absolutamente nada al fiador en principio para que el fiador preste su servicio. Fíjense ustedes, es el primer contrato gratuito de los que vemos en derecho comercial.
porque el tiempo de contrato gratuito hasta ahora lo teníamos en la donación. Es formal, porque ustedes van a ver que la fianza se realiza por escrito, por instrumento público o privado, pero siempre por escrito. Por lo tanto, es un contrato formal, es conmutativo porque las obligaciones para el fiador están diseñadas desde el comienzo de la obligación. Y es accesorio, porque la fianza no es un contrato en sí mismo que va a tener sus efectos, sino que asegura o respalda otro contrato. Un contrato de compraventa, un contrato de leasing, en fin. Es un contrato de garantía. Las obligaciones, nosotros vamos a estudiarlas dentro de un ratito, en un cuadro, la intención, inicio de discusión, inicio de división, subrogación, como alcance de las obligaciones del fiador. Y la extinción también vamos a estudiar cuando se prorroga el plazo, cuando hay imposibilidad de subrogar, cuando han transcurrido 5 años y la obligación no ha nacido, cuando el acreedor no ha iniciado las acciones contra el deudor, pese a haber sido intimado por el fiador. Esto lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Obligaciones y contenidos de la fianza. Fíjense ustedes que en este cuadro les voy a poner en cada uno de sus ejes y fíjense lo primero, el contenido, la extensión. La fianza equivale, ¿no es cierto?, es equivalente a la deuda del deudor o, ¿no es cierto?, en un monto reducido si es que está autorizado la reducción. ¿Cómo es? Si usted va y compra una moto, yo soy su garante, mi fianza o garantía va a ser equivalente al monto que salga su moto o menor monto si es que el acreedor me autoriza. La fianza en la forma comprende la obligación principal, accesorios y gastos. No solamente la obligación de pagar la moto, sino los accesorios, la instrumentación, el juicio subier y el límite. El fiador, que es el garante, ¿va a responder con una parte de su patrimonio? No, responde con todo su patrimonio. Por eso hay que tener cuidado al constituir una fianza. Cuando usted firma por un deudor, cuando usted garantiza una obligación, tiene que tener en cuenta que todo su patrimonio va a estar empeñado en una deuda de otra persona si es que otra persona no pagase su obligación. Cuidado, no se extiende a nuevas obligaciones en favor del fiador después de 5 años de otorgada. Y lo que garantiza la fianza es toda obligación presente o futura. Luego, citábamos, la fianza debe convenirse. Y fíjense ustedes a su derecha, tienen 2 beneficios, exclusión y división. ¿Qué es esto? Son beneficios que dispone el fiador, son derechos del fiador. ¿Y en qué consiste la exclusión? Significa que ante el incumplimiento del deudor o afianzado, el fiador tiene derecho a que el acreedor primero reclame y ejecute los bienes del deudor y sobre lo que no alcance a cubrir el crédito, recién se lo afecta en su patrimonio. Entonces, cada vez que vengan a cobrarle el acreedor al fiador, el fiador, si tiene el beneficio de exclusión, que por ley lo tiene, podrá decir, no señor, primero ejecute, executa. Eso quiere decir exclusión, ejecutar. Ejecute los bienes del deudor y cuando no le alcancen los bienes del deudor, recién venga a dormir. Cuidado, porque cuando se constituye una fianza, lo normal es que el fiador renuncia al beneficio de exclusión. En todos los casos, cuando firmamos una garantía, nosotros no nos damos cuenta, pero nos hacen firmar la renuncia al beneficio de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el acreedor elegirá si le va a cobrar al deudor y o al fiador. Y al primero que le pague, lo desobliga. Muy bien. Beneficio de división. El beneficio de división es lo contrario a la solidaridad. ¿Cómo es esto de la solidaridad? Quiere decir
que si hay varios fiadores, hubiera beneficio de exclusión, cada uno se hace cargo de una parte de la obligación. Esto si es que usted no renuncia al beneficio de división, porque si renuncia, el acreedor podrá elegir entre cobrar todo el importe al deudor, al fiador 1 o al fiador 2, al fiador 3. División es dividirme la deuda entre tantas partes o sujetos obligados de hechizo. Si nada se dice, la ley entiende que hay beneficios de exclusión o división, pero estos dos pueden ser renunciables. Vamos a ver qué derechos tiene el fiador. Y hasta ahora, todas son obligaciones. Y la principal obligación del fiador, como ustedes saben, es la de afrontar con todo su patrimonio el no pago que hubiese hecho el deudor en el cumplimiento. Esto es un contrato un poco antipático. ¿Cuántas veces ustedes no habrán tenido un ejemplo en la familia o entre sus amigos que dicen, me llegó un juicio por una deuda y yo no tengo deuda? Pero claro, usted ha firmado en una garantía de otra persona. Ah, pero la deuda no es mía. Sí, señor, es suya, porque usted ha garantizado con todo su patrimonio que otra persona pague la deuda. En primer lugar, el fiador puede trabar embargo, es decir, pedirle al juez garantías forzosas sobre bienes del deudor. Puede, aunque no ha contratado él con el deudor, él ha contratado con el acreedor. Pero por supuesto que para cubrirse puede obtener embargo u otras garantías del deudor. Pero solamente va a obtener embargo o garantía del deudor si es que el fiador es demandado judicialmente al pago o si vencida la obligación, el deudor no la cumple, o bien si el deudor se obligó a liberarlo en un determinado momento y no lo hace, o si han transcurrido 5 años desde la constitución de la fianza y la obligación principal no hubiera nacido, excepto que la fianza hubiera tenido un mayor peso. Este cuadro lo van a tener y lo van a estudiar entonces sobre cuándo el fiador tiene derecho a embargar los bienes del propio deudor al que está garantizado. Y vamos a estudiar ahora un concepto que nos sigue, por supuesto, en casi todos los litigios: subrogación. Subrogación quiere decir ir suplantando, ir en reemplazo de. ¿Y por qué subrogación? El primer caso es: ¿cómo puedo hacer yo, fiador, que he pagado una obligación para recuperar ese dinero? ¿Puedo demandarlo directamente al deudor? No, pero usted ha pagado por el deudor. Resulta que el deudor había sacado una moto y no pagó nunca una cuota. Me citaron a mí como garante fiador y tuve que ir a pagar la moto. Y encima yo no la tengo la moto. ¿Cómo hago para cobrarme? Porque esta deuda no es mía. Para cobrarme, yo fiador, como no he contratado con el deudor, he contratado con el acreedor, con el dueño de la casa de la moto, en el ejemplo, tengo que subrogarme en los derechos del acreedor, hacer de cuenta, tomar posición como si fuera el dueño del negocio de la moto y así cobrarle al deudor. ¿Cómo me subrogo en la posición del dueño del negocio? Muy simple, consiguiendo y guardando todos y cada uno de los recibos de pago. Así logro entonces la subrogación a través de los recibos de pago y ahí puedo demandarlo al deudor. Si hubiera varios fiadores, cada uno de los dos fiadores que hubiera pagado se subroga en el derecho del acreedor para cobrar la parte a los restantes fiadores. Por ejemplo, si somos 3 los que hemos garantizado la deuda a algún fulano y solo de los 3 han pagado uno, ese que ha pagado tiene derecho a reclamarle al deudor y también tiene derecho a reclamarle a sus pares la parte que le corresponde. Las defensas del fiador, el deudor, el fiador tiene defensas ante el acreedor, las mismas defensas que tuviera el deudor. En este caso, va a haber una subrogación. ¿De quién? El fiador en los derechos del deudor. Si el deudor tuviera alguna defensa con el acreedor, el fiador puede subrogarse en esa defensa. Esto quiere decir que la relación principal es la del acreedor y de la del deudor.
El fiador no interviene en la relación principal, sí en la accesoria. Por eso hablamos de una sustitución de posiciones en la noción básica de la subrogación. Vamos ahora a estudiar cuáles son los medios o modos de extinción de la fianza. En primer lugar, como la fianza es accesoria, si se extingue la obligación principal, se extingue la fianza. Es decir, si va el deudor y paga su moto, queda extinguida la garantía. Si el propietario paga lo que se ha comprometido, queda extinguida la garantía. Extinguida o cumplida la obligación principal, entonces se extingue la accesoria. Por aquello que hemos estudiado en Derecho Privado 1, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Seguimos en segundo lugar. Si te prorrogan el plazo de la obligación, no entiende la ley que queda prorrogado el plazo de la garantía. Supongamos que usted garante en un contrato de locación que vence en 2 años. No hay contrato de locación, no hay deuda, terminó la garantía. La prórroga del contrato de locación no equivale a trasladar o acarrear la prórroga de la fianza, salvo el fiador de su consentimiento. Es decir, que si se prorroga el plazo de la obligación principal sin el consentimiento del fiador, se extingue la fianza. Cuando transcurren 5 años y la obligación principal no ha nacido, se extingue la fianza, porque yo puedo dejar una garantía abierta a todas las obligaciones que ustedes habrán de constituir, pero si no nace la obligación en 5 años, pues entonces no queda extinguida la fianza. Ahora bien, si el acreedor no ha iniciado una acción contra el deudor, un juicio, luego de transcurridos 60 días en los que el fiador ha intimado al acreedor, se extingue la fianza. Y esto es una trampa que entre nosotros en la práctica les voy a enseñar, que marca la ley para los fiadores. Los fiadores, en este contrato de la fianza, es decir, los garantes, pueden intimar cuando tengan conocimiento que el deudor no ha pagado la obligación, pueden intimarlo al acreedor. Intimarlo significa emplazarlo, obligarlo a que inicie juicio al deudor. Señor acreedor, mire, el deudor no le ha pagado la moto. Tengo entendido que ya está en mora en 4 o 5 cuotas. A partir de esa intimación, que se hará por medio fehaciente, por carta documento, el acreedor tiene 60 días para iniciarle juicio. Si no le inicia juicio, acción judicial, dentro de esos 60 días, se extingue la fianza. Es un recurso que los fiadores tenemos que aprender. Y otro modo de extinción es si es que no se puede hacer efectiva la subrogación por el hecho del acreedor. Es decir, si yo no me puedo subrogar en los derechos del acreedor, porque el acreedor no me va a dar recibo y no le voy a poder cobrar al deudor lo que yo le estoy pagando a la moto, entonces Mario Villar, ya viene casi el corte. Nos conectamos para acabar la clase. Quedan 15 minutos. Gracias.